Si sabes cuidar tu dinero, vas a estar bien. Vas a tener una salud financiera, que es lo que estamos buscando. Hoy en la actualidad ya no vamos a tener pensión. Por ejemplo, de hecho hay por ahí unos ya mercados inteligentes. ¿Tú consideras que el estudiar una profesión, te asegura el futuro? ¿Alguna vez platicaste con tus papás o tus abuelos de cómo era su situación financiera en aquellos entonces? En algún determinado momento nos sentamos a platicar. Si eran familias muy numerosas, ¿no? Eran demasiado extensas. Podrían vivir hasta 15, 20 personas. Contemplamos dentro de hijos, a lo mejor parientes, tíos, tías, sobrinos. Pero si eran familias grandes, ¿no? Y sí, ¿eh? Y algo muy característico era la cuestión de los roles. Notaba mucho, por ejemplo, que mis abuelos, el que se trabajaba, pues era el varón. Ajá. Y mis abuelas, porque se dedicaban al cuidado de los hijos, al hogar, etcétera, ¿no? Es a lo mejor una diferencia muy característica. Yo soy Juan Soldado. Yo soy Roberto López. Y el tema de hoy tiene que ver con esta comparación de aquellos ayeres y el día de hoy. Cómo manejaban las situaciones financieras en las familias, ¿no? Sí, así es. Vamos a trasladar un poquito a unas décadas atrás y vamos a llevarlo también a la actualidad, cómo es que se está llevando y cómo a un futuro se va a poder llevar, ¿no? Hablábamos mucho del caso de las familias extensas, ¿no? ¿Cómo era posible que existieran familias de 10 hijos, 10 hermanos? Tal era el caso de la familia de mi padre, que fueron 15 hermanos. 15 hermanos, o sea, así como lo oyes. Algo increíble, pero sí fue posible. Dentro de ellos probablemente podría estar otra familia, como podría ser a lo mejor una tía, un tío, sobrinos, pero eran familias numerosas, ¿no? Tiene mucho que ver la economía de cómo era antes, ¿no? Fíjate que algo muy característico lo que comentaba, ¿no? La parte de que los varones se dedicaban a trabajar, pues a Ajá. llevar el dinero a la casa. De repente creo que van creciendo los hijos y también van ayudando a lo mejor al papá a trabajar, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿cómo le hacían para mantener a 15 personas? Bueno, 15 más 2 que son los padres, y si Sí. hay más, como tíos, primos, ¿cómo le hacían, digo, comparado con ahora, ¿no? Digo, por ejemplo, recuerdo mucho que mi mamá, mi papá de repente me platicaban sobre la cuestión de la ropa, ¿no? Ajá. Incluso muchas personas, ¿no? En cuestiones que de repente tenías que heredar la ropa de tus hermanos mayores, ¿no? Sí, sí, sí. Que, oye, mamá, algunos tenis, ¿no? Pues ya tus hermanos dejó, le toca tenis nuevos a tus hermanos, ahora esos tenis te tocan a ti. Bueno, afortunadamente te podré decir que no me tocó esa época, pero sí escuchaba cómo iba rolándose los tenis, la ropa o cositas así, ¿no? Probablemente como si eran demasiadas personas, pues tenían que reducir el costo, porque si, probablemente era algo extenso el gasto que podrán llevar. Pues imagínate comprarle tenis a 15 hijos. O sea, imagínate, yo nomás de pensarlo, digo, todo el ferionón que se iba a ir. Estamos en los tiempos de antes, ¿eh? ¿Cómo es que rendía el dinero? También otra de las cosas, mencionabas lo de que solamente proveía el hombre. Te dabas cuenta, estaba muy marcada la cuestión de los roles, ¿no? ¿Cómo es que hacían rendir ese único sueldo del hombre para toda esa familia grande? Es mi pregunta, o sea. Sí, recuerdo que mi mamá me decía, me acuerdo cuando me mandaban como por 6 kilos de tortillas para desayunar o para comer. Ajá. O sea, imagínate también, digo, la comparación de antes, cuánto costaba el kilo de tortillas comparado con ahora. Ahora, por ejemplo, también creo que un tema que de repente me hace mucha curiosidad es como el acceso a la cuestión médica. Ajá. O sea, creo que antes se usaba mucho, se apoyaba mucho de las cuestiones naturistas. Creo que Sí. era muy, muy clásico que las abuelas digan, tómate un té de manzanilla, tómate un té de tila, tómate un té de no sé qué para tal cosa. Creo que tiene una manera muy, muy a la mano y económica también, pues, de Sí. ayudar a las enfermedades, ¿no? Como lo mencionas, pues algo muy económico, ¿no? Pero también a lo mejor era un poquito más complicado el acceso a la seguridad social, vaya, ¿no? No cualquiera podría ir a un lugar donde lo atendieran para algún problema que trajera, ¿no? O probablemente fueran, pero ¿cuánto dinero iba a salir? ¿Realmente tendrían ese dinero para solventar ese gasto? Es algo que también podría haber pasado, no sé, ¿no? Claro. A lo mejor sí, ok, era una alternativa, a lo mejor la medicina naturista, como lo mencionas. Pero realmente, ¿si era funcional o era nada más para evitar ese gasto que te iba a Sí, sí, generar? sí. El poder llevar a alguien O al médico, ¿no? médico. Un Así es. especialista. Ajá, así es. Por ejemplo, creo que también hubo muchos casos de los partos eran en las casas. O sea, había parteras pues que iban a tu Ajá. casa y te ayudaban ahí, porque a lo mejor no había esa parte del vamos al hospital, vamos a tal lugar, a lo mejor por rapidez, ¿no? Muchas de las veces preguntaban, ¿y dónde nací? No, pues tú fuiste Sí. por
¿En qué por hospital, no? En mi casa. de hecho, allí ¿cómo se llama? Cuarto, En un catre, sí. en una cama. De hecho, incluso, por ejemplo, también se usaba el tener gallinas, el tener alguno que otro puerquito de repente, pues para comer de ahí, pues. Nos vamos un poquito al rancho, que a lo mejor muchos de ustedes también tuvieron familia de rancho. No sé si tu familia fue de rancho o no, o tuviste la oportunidad de ir a un rancho, pero vas a aquellos lados y tienen ganado, puerquito. Y probablemente a lo mejor de ahí se alimentaban o tenían cosechas, cuales las trabajaban y cierta parte servía para caudar un ingreso y la otra parte para ellos, ¿no? También. Consumo y venta, ¿no? También. Ajá, exacto. Entonces era una manera como que, pues, de salir adelante, ¿no? Y creo que es muy válida, ¿no? O sea, a mí me agrada esa parte, que tú estés cosechando, tengas tus propios criaderos de algún tipo de ganado, no sé, y de ahí te estés alimentando y aparte estés sacando un sustento para ti, ¿no? Yo, por ejemplo, creo que antes también no había la parte que ahora existe, como es el uso de tarjetas de crédito, ¿no? O a lo mejor sí existían, o estoy seguro que sí había, pero tal vez era como muy acceso muy limitado, ¿no? Ajá. A lo mejor intereses también más altos que los de ahora. Y fíjate, si todavía existe por ahí el tabú de las tarjetas de crédito, no, es que pues no sé cómo utilizarlas, o más bien sí sé utilizarlas, pero no sé si son buenas o X o Y, ¿no? Imagínate cómo se veía ese tipo de cosas, ¿no? Sí, era como que no. Tenerle un cierto respeto. Claro. Dicen, no miedo. ¿Eh? Era un respeto, ¿no? No te metas aquí porque pues te va a generar los intereses. Y... terrenos peligrosos, ¿eh? Ajá, exacto. Entonces, yo creo que existen otras formas de pago, ¿no? Como era más el efectivo, ¿no? Sí, pues que de hecho alguien me platicaba que, dice, mi papá antes cuando se iba a trabajar, se iba lunes en la madrugada, regresaba el sábado en la tarde. Ajá. Y llegaba con su morralito. Y parecía que traía lonche, dice, pero en el morralito traía ahora sí que todo el billetal, pues. Sí, órale, vamos a comer, familia, vamos a disfrutar Sí. pues de lo que ya tanto se la rajó, ¿no? Sí, de toda la semana, vaya. Y sí, su mayoría, no podría decir una cifra porque no tengo la cantidad exacta, pero sí en su mayoría podrían ser que eran los pagos en efectivo, ¿no? Todo era en efectivo. Y al chas, ¿no? Ajá, como lo decía, ¿no? Era el intercambio, ya cumpliste con tu jornada, ahí te va tu paga, ¿no? Tanta lana. Y ya el problema era cómo se administraban, o sea, llegar con el dinero en la mano, que incluso yo le tengo cierta admiración a esas épocas porque, como bien mencionamos un principio, la mujer se encargaba de labores domésticas, pero también se encargaba de administrar. ¿Cómo le hacía teniendo 10, 15 hijos, 8, no sé cuántos? Porque hablamos de que eran familias numerosas. ¿Cómo la hacían para administrar? Yo sí tengo cierta admiración porque digo, órale, o sea, ¿cómo? Sí. Ahora sí que estira el dinero, ¿no? Para que alcance para todo. A lo mejor no existía tanto la educación financiera como lo vemos ahorita, pero ¿cómo lo hacían para hacerlo rendir? Esto para tanto, para los niños, para tanto, para la escuela, tanto para eso, tanto para el otro, y todavía estoy seguro que les quedaba. Porque ¿cuántas personas de esas épocas no tenían cuántos terrenos, cuántas tierras, cuántas casas? O sea, ¿cómo les alcanzaba todavía para comprar todas esas cosas? Y tengo camioneta, tengo carro. Imagínate. Tengo 15 hijos, una casa de 2 hectáreas y tengo un carro. Sí. O sea, probablemente el poder adquisitivo era mejor, ¿no? O sea, te rendía un poquito más el dinero, tenías la oportunidad de comprar más cosas y te quedaba todavía algún como dicen, algún fondo para ti, ¿no? Para alguna situación. Fíjate que de hecho aquí creo que hay un punto muy importante que tiene que ver con el ahorro. Creo que había mucha gente que tenía ese hábito, pues, del ahorro. Ajá. La desventaja que le pudiera tomar es la forma en que ahorraban. Muchas veces escuchamos como la forma de hay que esconderlo bajo el colchón. Pero de repente creo que no es tan buena idea. Porque ha pasado muchas veces que las termitas se comen los billetes, por ejemplo. Ajá. Entonces, ¿dónde queda tu dinero? Sí. Ahora imagínate con el tema de la inflación, que cada día las cosas valen más caras, si ahorras 100 pesos, por así decirlo, Ajá. pues el día de mañana ya no van a valer los mismos. Sí. Tal fue el caso, yo creo. No quiero adentrarme mucho en ese tema, pero imagínate, cómo fue la devaluación del peso. La gente que tenía esa lana ahí debajo del colchón, ¿qué pasaría cuando se devaluó el peso? Sí. ¿Cuánta lana no perdió? Claro. ¿Cuántas cosas no pudieron haber comprado? Y por tenerlo probablemente guardado, no haberlo invertido, ¡pum! De tener a lo mejor, que creo que eran millones, ¿no? O miles, algo así se llamaba. Sí. Ajá.
Por eso digo, no quiero adentrarme tanto porque hay poquita desinformación, pero sobre encima eran millones o algo así. Entonces imagínate de tener millones a tener tantos miles. Sí, de hecho me acuerdo cuando mi mamá era enfermera, por ahí había un cheque que decía 100,000 pesos, algo Ajá. así. Dije, canijo, ¿no? O sea, sí es como que mucho. Sí, sí, Pero sí. era como que, pues temas de aquellos tiempos, ¿no? Sí, 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 sí. Lo que queramos llegar, el ahorro, ¿no? Sí. A lo mejor no era la manera adecuada, pero realmente existían otras cosas. Y es que de hecho, fíjate que es un hábito el ahorrar bajo el colchón que se sigue teniendo. De hecho, me platicaba mi esposa que hay un caso Ajá. reciente en Veracruz, hay que investigar bien la fuente, donde la casa se quemó. Era una señora que tenía ahí el ahorro de su hijo, que Ajá. estaba en Estados Unidos, y le estaba mandando dinero y dinero. Imagínate que tenga un ahorro de 30 años de puro esfuerzo, y por guardarlo debajo del colchón, todo se perdió, todo se quemó. No, hombre, no. Pero sí no era la manera adecuada, ¿no? Pero también se ve muchos casos que tenían, no, a lo mejor no tenían ese ahorro, pero lo tenían invertido en tierras. ¿Cuántas veces no escuchaste? No, pues allá tengo 3 terrenos para allá. Y ya tengo uno para mi hijo y uno para mi hijo, uno, y ya tienen todo distribuido, ¿no? Sí, Pero sí. ahí está ese dinero. Que ahorita imagínate los que tenían tierras o hectáreas de tierra, ¿cuánto no valen ahorita? Sobre todo de repente como con el tema de las herencias, ¿no? Ajá. Ya como alentando un poquito más como al presente. No, a lo mejor allá en el pasado se la rajaron, Sí, sí, sí. ¿no? Trabajando las tierras, ganado, etcétera. Pero ¿qué pasa con las nuevas generaciones que ya reciben como toda esa herencia? De repente no saben qué hacer con tanto. Y ahora sí que en lugar de aprovecharlas, a lo mejor las empiezan a vender, empiezan a perder Ajá. todo el patrimonio familiar que se ha trabajado durante años. Sí. Le adjudico mucho cuando empiezan a tomar esas acciones. Es como, una, está desinformado. ¿Qué hacer? ¿Verdad? No sé qué hacer con tanto. ¿Qué ¿eh? hacer con tanto? ¿Verdad? Y otra, pues porque no tiene la suficiente educación o no escuchaste por ahí a lo mejor. Incluso, pues si tus padres tienen tantas tierras, tantos terrenos porque tuvieron su buena mentalidad, sus buenos objetivos, sus buenas metas para llegar a eso, pero también obviamente tienen algo de conocimiento de cómo sobrellevar las finanzas, ¿no? Entonces Claro. imagínate, llegan y te regalan, no sé, 12 hectáreas de maíz y tú en lugar de trabajar las vendes. Desconozco en su totalidad si todavía es redituable ahorita trabajar las tierras de maíz. Claro. Las vendes más baratas, o sea, ¿qué vas a hacer con el dinero? ¿Qué vas a hacer? Es que de hecho un tema muy importante tiene que ver con el tema de las emociones. Ajá. Creo que en la parte de la educación familiar hay como dos vertientes. Una, la que sí te enseña, ¿no? Como familia, que ¿sabes qué? Es importante cuidar tu dinero, al así, o te Ajá. enseño el negocio, por ejemplo, del maíz. Sí. Hay que trabajarlo así, inviértelo así, ¿no? Como un proyecto futuro. Ajá. Pero creo que la otra escuela es como la de la vida, ¿no? Sí. Es decir, cuando vives una carencia te das cuenta lo importante que es, pues, empezar a hacer tu ahorrito, ¿no? Sí. O cuidar tu dinero y no malgastarlo. En la actualidad, en el presente, es muy importante saber cuidarlo, saber qué vamos a hacer con él. Hay muchos factores por el cual hay que considerar, por el cual debemos cuidar nuestro dinero, saber tener un poquito de educación, la más mínima, educación financiera. Como por ejemplo, nuestras generaciones, estamos trabaje y trabaje, ya no vamos a tener pensión. Era un privilegio que gozaban décadas atrás, Claro. nuestros padres o nuestros abuelos. Hoy en la actualidad ya no vamos a tener pensión. Entonces imagínate, hay una razón muy importante por cual debemos que preocuparnos y es esa. O sea, estamos trabajando sin saber qué va a pasar en el futuro. ¿Realmente estamos trabajando para un futuro o estamos trabajando para el presente? Ahí es una buena acción a tomar. ¿Cómo que vamos a hacer? Trabajamos de repente como que al día, ¿no? Vivimos al día. Probablemente. Es que es todo un temazo, ¿no? Porque creo que también en la actualidad el tema de las tecnologías tiene mucho que ver. O sea, de repente el estar con mucha información alrededor también nos hace el querer cosas que a lo mejor necesitamos, entre comillas, que a lo mejor ni siquiera existían en nuestra cabecita, ¿no? O sea, por ejemplo, viajar o comprar cosas que alguien más tiene. O incluso, por ejemplo, en la escuela, ¿no? Ajá. En la secundaria, incluso ya en la primaria, de que, ay, mira, mi compañero tiene, no sé, tal teléfono. Sí, sí, sí. Y le exigen a los papás tener el mismo teléfono, pues. Fíjate, es buen punto eso, la tecnología. ¿Cómo nos pone todo sobre la mesa? mano. A la mano. Ya lo mencionas. Y ahorita es un tema de aplicaciones de compras, por no mencionar, pero existen muchísimas en el cual puedes adquirir productos de otros países a un precio muy bajo. Pero si no sabes controlarte, si eres un comprador compulsivo, o sea, ¿cuánto terminas comprando a esos menores precios? Pero multiplícalo por cuántas piezas, cuántas cosas no vas a comprar a ese menor Claro. precio. Ahora, hablando de esas aplicaciones, hablando de viajes,
¿Cuántos videos no vemos? Está súper barato, está súper viajar a tal parte. Y lo ves y es atractivo. Y tú mismo te despiertas esa necesidad de hacer esas cosas. Pero realmente tenemos para solventar ese tipo de compras, solventar ese tipo de viajes. No digo que está mal, está bien. Claro. Hay que gratificarnos. Pero digo, realmente se tiene, que es otro tema. Las tarjetas de crédito. Y de repente creo que es un tema que no sabemos del todo cómo manejarlas. O por ejemplo, ahora que cualquier tarjeta de crédito de alguna plataforma te la regala casi casi, ¿no? De que, Sí. oye, ¿qué ocupo por una tarjeta de crédito? Respiras y ahí te va tu tarjeta. Sí. Pero el problema es no saber manejarla, como dices tú, ¿no? Comprar compulsivamente. Sí. De repente son los ganchos, ¿no? De que, mira, cuesta $1. Y terminas gastando, no sé, 5,000 pesos, 3,000 pesos en cosas que a lo mejor ni vas a necesitar. Sí. A tantos meses sin intereses. No nomás esos meses sin intereses. ¿Cuánto te cuesta la tarjeta? Claro. ¿Verdad? ¿Cuánto te están cobrando por utilizar la tarjeta? Pero es mucha desinformación. Bastante desinformación que en la actualidad desconocemos y por el impulso nos dejamos llevar y hacemos totalmente las compras, vaya, ¿no? Y peor aún, ¿no? Si pagamos solamente el mínimo, ¿te parece mínimo? Liquidar, no sé, saldo del mes o al total, ¿no? Hay que pagar el mínimo. O incluso no pagarlas. Sí. Y terminas sobreendeudado porque no sabes manejarlas, ¿no? Exacto. Ahora, por ejemplo, me da mucha curiosidad el tema de la digitalización, pues. Ajá. De que ya es una situación todo intangible. Te Sí. pagan tu nómina, por ejemplo, y te la pagan una tarjeta. Nunca te dan el efectivo en las manos. No lo mires. Haces la compra que tú decías y tú no sacas el dinero, ¿no? O sea, el dinero es digital. Y luego, voy a comprar comida, digital. Sí. Voy a hacer una inversión, voy a hacer un ahorro. Todo es digital, nunca manejamos ya el dinero. Sí, ya no existe en físico, ¿ah? ¿Sí? Sí, o por sí, ejemplo ahora las criptomonedas, ¿no? Como otro rollo que está como muy de moda, ¿no? Sí. Fíjate, puede ser bueno, puede ser malo, no sé cómo lo quieras ver. Una, no traes, como dices tú, el montón. No te arriesgas a que andes en la calle y te pueda suceder algo. Una, que se te caiga, u otra, que te roben. Yéndonos al extremo, ¿no? Pero otra, hay que tener mucha inteligencia para saber controlar ese dinero digital, porque muchas de las veces vas a un lugar, la pasas y pasas y pasas y pasas sin tener un control alguno. De repente ya a lo mejor ya no traes nada, o de repente lo que tenías presupuestado para gastarte o contemplado para gastarte y Sí, lo tenías presupuestado. Ajá, si es que otro tema, ¿eh? Ajá, si es que tenías, imagínate. ¿Qué va a pasar? De repente un descontrol, ¿no? Claro. Es totalmente un descontrol. Fíjate que otro tema que también me parece a mí muy importante, hoy en día, antes decían, estudia para que tengas un buen trabajo, para que te asegure un futuro. ¿Tú consideras que el estudiar una profesión, te asegura el futuro? O sea, también es otro tema muy bueno, Sí. que es parte de las finanzas, ¿no? O sea, realmente de la economía. ¿Te va a asegurar un futuro? ¿Realmente te va a dar? A lo mejor te da para sobrevivir y nada más, o a lo mejor te puede dar más. Pero antes sí era un maestro. Hombre, o sea, un maestro era una eminencia, ¿no? Ajá, sí, o sea, era muy bueno. Ahora, en la actualidad, un maestro. O sea, y también tiene que ver con la paga, ¿no? Sí. ¿Cuánto están recibiendo? Sí, es lo que te digo, la economía, la finanza, o sea, de que cuánta lana recibes. ¿Realmente te rinde? Si pagas renta, no pagas renta, estás pagando casa, tienes carro, pagas gasolina, ¿cuántos hijos tienes? Que tengas dos está muy caro, ¿no? Ajá. Otra problemática, por ejemplo, y una deficiencia familiar, ¿no? Ajá. Hablamos al principio, pues antes eran familias numerosas. Sí. De 12, 15, 9, 8, incluso las más pequeñas. Ajá. Pero actualmente no la pensamos para tener solo uno o dos. De repente una perdida, dice, Sí. ¿no? A lo mejor 3. Sí. Pero es un tema ya muy complicado, ¿no? Y creo que hace poco escuchaba sobre ese tema, sobre la universidad y no te asegura nada, ¿no? Ajá. Como una comparativa en cuanto a un sueldo, por ejemplo, de un taquero que le va bien, moderadamente, Sí. gana más que un profesionista Sí, en probablemente. cuanto a sueldos, pues. Sí. Probablemente a lo mejor el desgaste puede ser diferente, ¿no? Pero pues sí hay una gran comparación, ¿eh? De que a lo mejor alguna actividad de comercio probablemente te dé un poquito más a ganar a alguna profesión. Inclusive, hoy en la actualidad veo mucha gente que tiene su profesión, pero es decir, su profesión es un ejemplo, de 8 a 3 de la tarde, ¿no? Ya cumplió con su horario. Y por la tarde, ya después de su labor, hacen alguna actividad de comercio. Otra cosa. Sí.
Seamos sinceros, ¿a quién le gusta trabajar? Pues yo creo que a nadie nos gusta trabajar. O sea, van buscando otra entrada de dinero. Porque probablemente a lo mejor la profesión no les está alcanzando para algo más. Sí. Y luego, por ejemplo, todo este cambio, ¿no? De las dos perspectivas. Ajá. La parte de la antigüedad, voy a decirlo. Sí. Hace poquito, 50 años, a la hora, ¿no? Sí. Ahora tienen que trabajar las dos personas. O sea, ambas. La pareja tiene que trabajar, ¿no? Para que haya por lo menos un efectivo, pues, para sobrevivir. Sí. Ahora imagínate, ¿qué se espera el futuro? ¿Cómo consideras que va a estar el futuro? Imagínate, tanta tecnología que está llegando, que nos vayan a suplir los robots. Pero ve cómo va a afectar a manera la economía. Claro. ¿Cuánta gente no van a hacer recorte personal? ¿O en qué van a trabajar? Exacto. Por ejemplo, de hecho, hay por ahí unos ya mercados inteligentes donde tú entras. Ajá. Obviamente tienes que estar inscrito pues en cierta plataforma y tú entras a la tienda. Ajá. Y no hay nadie, no hay ningún empleado. Tú tomas el producto que tú quieres, Ajá. te sales de la tienda, automáticamente te mandan tu cobro Tu en línea pues, comprobante. a tu banco. Pues. Ajá. Sí, imagínate, no hay ningún empleado. Imagínate. No me quiero ni imaginar. No me quiero ni imaginar. O por ejemplo, ahora con la IA, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cuántas cosas? Tu consulta por IA. Sí, Por ejemplo, una IA psicológica. Sí. No digo que es mala. La tecnología nos Claro. favorece en Bien muchísimas implementada, cosas. ¿no? Sí, así es. Yo creo que va a pasar a afectar. Yo considero, no estoy viendo el futuro, pero sí, a como se están viendo las cosas. Tal caso la otra vez en una gasolinera aquí. Fui y le pregunté a una señorita, oiga, ¿por qué antes tecleaban en las pantallas, en las gasolineras? Ahora teclean como en una tipo terminal. Y me dice, es que lo quieren hacer como un modelo como utilizan en los Estados Unidos. Que nada más tú llegues y le digas al de la tienda, quiero tanto de gasolina en tal terminal. La 1, 2 o 3 o la 4, dependiendo de las que haya. Y ya tú le dices y ya tú vas y nada más sacas la bomba de la gasolina y la pones y te echa nada más lo que pediste. Entonces imagínate, si había 2 turnos, 3 turnos en una gasolinera, ahora ya no va a haber ninguno porque ya todo va a ser directamente en la tienda, ¿me explico? O sea, ¿cuántas personas no recortaste? Si de esa persona que recortaste en un turno era el sustento de 2 jóvenes, ahora imagínate. O sea, sí está un poquito crítico pensar a tal manera si nos va a favorecer o nos va a perjudicar. Claro. ¿Qué es lo que nos espera en el futuro? Sí, así es. Pues ahí sí podríamos hacer una buena reflexión. Y más que nada estar consciente de la que hoy en la actualidad está pasando con todo esto, tanta innovación, tanta tecnología. Y sí considerarlo, ¿no? O sea, es muy bueno, qué bueno, pero hay que estar preparados para lo que se pueda venir. O sea, se pueden venir muchísimas cosas, muchísimos cambios. No sabemos qué más pueda pasar, a dónde pueda llegar. Entonces hay que estar preparados, hay que estar informados, hay que estar estudiando. Y más que nada también en lo financiero. ¿Por qué? Porque si te quedas sin trabajo y tienes a lo mejor, como dicen por ahí, un colchoncito, tienes al menos para sobrevivir unos cuantos semanas, días, meses, no sé. Pero si estás al día, probablemente porque a lo mejor no te alcanza, porque el sueldo es muy bajo. Imagínate cuando llegue tanta tecnología a manera de que nos supla, ¿qué va a pasar con nosotros? Porque se va a escasear el trabajo, porque ya no van a ocupar personas. Claro. Y van a ocupar personas capacitadas, probablemente a lo mejor que esté detrás de toda esa tecnología. Y hay que estar un poquito más consciente de la realidad, hay que estar al tanto de lo que está pasando, hay que estar al tanto de lo que están haciendo las personas importantes, los grandes. Porque eso a lo mejor uno dice, eso es en otro país, aquí no va a llegar. Al fin de cuentas va a pasar a afectarnos a todos. Y por ejemplo, también creo que el tema muy importante es que no importa en qué año estés viviendo, pues, si en los 70s o en el 2025 o en el 2050, no sé, sino la constante es la siguiente. Si sabes cuidar tu dinero, vas a estar bien. Vas a tener una salud financiera, que es lo que estamos buscando. Dice por ahí una frase que me gusta, dicen que los hombres mienten, dicen que las mujeres mienten, pero los únicos que no mienten son los números, ¿no? Entonces Claro. hay que ser realista con nuestros números, podemos ahorrar un poquito. Sí podemos, hay que, como dicen por ahí, hacer un esfuerzo, hay que sacrificar ciertos gustitos, ciertas salidas, ¿no? Para tener. En determinado momento llega a pasar algo como ya lo pasó en el 2019, que duró aproximadamente 2 años, 2019-2020, la contingencia. Entonces, ¿cuánta gente no se quedó sin chamba? Entonces, ¿para qué recordar cosas? Nos Tristes. atraen muchos. Ajá. Entonces, hay que prepararnos. Claro. Hay que estudiar un poquito más. Hay que saber qué pasa en el mundo. Hay que saber qué pasa en el mundo financiero, porque de ahí depende todo.
¿verdad? Al fin de cuentas, todos trabajamos por un dinero, por una cantidad, ¿no? Igual me gustaría conocer su opinión. ¿Ustedes cómo manejan su dinero? ¿Como en los 70s o como en el 2025? ¿Les gusta pagar todo con efectivo, ahorrarlo abajo del colchón? ¿O a lo mejor usan todo digital, compras digitales, invierten, ahorran? ¿Qué es lo que hacen con su dinero? ¿Qué es lo que, Pónganlo aquí en los comentarios. qué es lo que está pasando con ustedes, ah? Dejan ahí su aportación por ahí. Y esperemos si les haya gustado un poquito este pequeño video de ahí de reflexión. Es muy bueno estar haciendo ese tipo de reflexiones, ¿no? Para Sí. saber qué nos espera, más Claro. adelante. Recuerden, yo soy Watson Lado. Soy Roberto López. Los esperamos en un siguiente video. Saluditos para todos. Hasta la próxima. Cuídense.